Buenas tardes, estimado público, estimados gerentes, estimados presidentes de las diferentes organizaciones públicas y privadas, estimados rectores, estimados estudiantes a nivel de pregrado, posgrado y a nivel doctoral, estimados empresarios independientes. Les hablo una vez más el doctor Pastor Rangel de Puerto Ordaz, Estado Bolívar, Venezuela. Tengo el honor de grabar para usted el video 451 relacionado con el pensamiento convergente y el pensamiento divergente. Es importante, muchas veces no nos damos cuenta como seres humanos, cómo es nuestro pensamiento. ¿Será que el pensamiento es divergente o será que el pensamiento es convergente? Es importante analizar esto porque a nivel de la gerencia, a nivel de los gerentes, hay que pensar cómo reacciona o cómo piensa un gerente, relacionado, por supuesto, con las actividades que están bajo su responsabilidad. ¿Será que la mayoría de los gerentes tienen un pensamiento divergente? ¿O será que la mayoría de los gerentes tienen un pensamiento convergente? Esto es importante analizar. Como seres humanos, es bueno conocer cómo es nuestro pensamiento. Si es un pensamiento divergente o si es un pensamiento convergente. Hay una gran diferencia. Cuando el ser humano, hablando de ser humano, tiene desarrollado una alta intuición, cuando el ser humano sabe lo que es desarrollar un mapa mental, sabe interpretar todo lo que está a su alrededor, porque lo ve de una manera holística, de cómo puede incidir el logro de un objetivo, de una meta que está bajo su responsabilidad. ¿Cómo es su pensamiento? Por eso es que cuando los gerentes no aprenden o no tienen esa capacidad, por decir ese término, de desarrollar un pensamiento divergente, se le complica la situación, porque no sabe tomar decisiones en el momento que tiene que tomarlas. Yo me atrevo a decir que como la mayoría de los seres humanos, del individuo en este caso, aplica el pensamiento convergente. Quiere solucionar las cosas ya. No quiere pensar, no quiere reflexionar. O si observa para resolver un determinado problema, no lo enfrenta, sino que busca a lo mejor las personas expertas, entre comillas. El individuo tiene que aprender a eh, actuar de una manera segura de lo que él quiere lograr en un momento determinado. Pienso que el pensamiento divergente es muy importante porque le permite para dar respuesta o para lograr un objetivo o para resolver un determinado problema, ya sea individual de su persona, inclusive ya sea familiar, o ya sea dentro de la organización, tiene que desarrollar ese pensamiento crítico, analítico, un pensamiento mental de interpretar qué es lo que va a favorecer a él como individuo en resolver el problema o a él como gerente en resolver el problema. Se plantearán muchas alternativas. Cuando el gerente tiene desarrollada esa capacidad intuitiva, cuando aprende a discernir, cuando tiene esa visión holística, cuando entiende su entorno, su organización, para tomar decisiones, reflexiona muy bien de lo que tiene que hacer.
En otras palabras, aplica el pensamiento divergente. Porque uno observa en muchas organizaciones que gerentes que son muy light, por decirse tema, quieren lograr las cosas de una manera muy acelerada, sin analizar, sin reflexionar, dar respuesta que a lo mejor no es la verdadera respuesta que necesita la organización, sino o buscar las personas que pueden solventar el problema. Lo importante es que dentro de una organización, si proyectamos este pensamiento diferente y este pensamiento convergente, es que los gerentes tengan el momento reflexivo de entender y comprender cuáles son los retos que tiene que enfrentar, cómo tiene que enfrentar esos retos dentro de la organización. Por eso es que el pensamiento divergente es muy importante en el ser humano, porque va a permitir que la organización tenga un éxito total de lo que quiere alcanzar en un momento determinado. Por eso es que el pensamiento divergente permite que el gerente, repito, pueda analizar, pueda entender los procesos, a lo mejor productivos, pueda entender al talento humano que está a su alrededor. Porque el problema está en la mayoría de organizaciones que los gerentes, por no tener un momento de reflexión, por no tener un momento de análisis mental, toman decisiones que pueden llevar a la organización al fracaso. Porque aplican más que todo el pensamiento convergente. Tomar una decisión ya para tratar de solucionar o solventar un problema. Entonces, pienso que la mayoría de los gerentes aplican ese pensamiento convergente. No quieren reestructurar su pensamiento para ver cuál sería el verdadero escenario que tiene el mejor escenario para la organización. Por eso es que hay una gran variedad, una gran diferencia entre el pensamiento divergente y el pensamiento convergente. Si uno lo observa en la vida práctica cotidiana, la mayoría de las personas aplican es un pensamiento convergente. Todo lo hacen de una manera mecánica a lo mejor. Todo lo hacen de una manera de colocar piezas donde van las piezas. Ese es el pensamiento convergente. En otras palabras, no es un pensamiento desarrollado. La mayoría que trabajan, por ejemplo, con la mecánica, para mí aplican un pensamiento convergente. Quitar una pieza, colocar una pieza. Y no analizan cuál es el verdadero problema muchas veces de la falla que puede presentar un carro automotriz. El verdadero mecánico, que por mantener un conocimiento, un conocimiento técnico, aplica el pensamiento divergente, estudia, analiza todas las características que pueden incidir, que están en ese motor, que pueden incidir en que ese carro automotriz funcione mejor, o descubrir la falla para tomar decisiones. Por eso es que todo ser humano en la vida real aplica el pensamiento, la mayoría del pensamiento divergente. ¿Por qué es importante el pensamiento divergente? Porque el ser humano, el individuo piensa, analiza, cuando desconoce cómo enfrentar o dar respuesta a una realidad, busca la manera de solventar el problema. Se harán muchas lluvias de ideas de cuál sería la más idónea. Busca el camino, estudia las diferentes alternativas y tratar de aplicar la que sea más acorde a lo que se le va a dar respuesta. Ese es el pensamiento divergente. Cuando el individuo desarrolla un pensamiento divergente, es una persona
que logra una alta capacidad mental, logra un alto desarrollo cognitivo, logra una mayor visión de las cosas, logra interpretar no solamente el problema que le está dando respuesta o que le compete dentro de la organización, sino que también entiende hacia dónde va la organización y sabe solventar y dar respuesta a todos aquellos nudos críticos que se van a presentar en un momento determinado entre la organización. Saben dar respuesta a enfrentar los obstáculos dentro de la misma. El pensamiento divergente permite que el individuo o el gerente enfrente los retos, tenga claro lo que él quiere lograr como gerente, cuál sería su aporte de un punto de vista de conocimiento estructural que tiene que manejar como es el pensamiento divergente. Toda la vida tiene una lógica, toda la vida tiene un proceso de logro, toda la vida tiene un aprendizaje, toda la vida de acuerdo a las características negativas que se puedan presentar, permiten que el individuo pueda superar esas etapas, que el individuo aprenda a desarrollar mayor su capacidad mental, que sea un individuo que ese pensamiento divergente lo sepa aplicar en los momentos más críticos dentro de la organización o más críticos que se le presentan como ser humano. El ser humano crece, el ser humano logra un equilibrio cuando los retos que se le presentan aplica el pensamiento divergente. El individuo que no está acostumbrado a enfrentar los retos, lógicamente no desarrollan ese pensamiento cognitivo que le va a permitir tomar mejores decisiones. Y lo pueden llevar al fracaso, lo pueden llevar a no tener éxito como ser humano, como profesional, y esos son los que son proyectados dentro de la organización. Como trae un pensamiento convergente, personas que están acostumbrados a no enfrentar los retos, personas que no están acostumbrados a no buscar nuevos caminos para lograr los objetivos tanto de la organización como para él mismo, sino que no piensan, no analizan, y eso es lo que llamamos nosotros el pensamiento convergente, que es precisar, buscar ayuda, buscar que solucione muchas veces los problemas y no aprendemos nosotros a solucionar nuestros problemas. Nosotros somos, ojalá que todo ser humano desarrolle ese pensamiento divergente, lo va a hacer más positivo, más creativo, más participativo y le va a dar una mayor seguridad en actuar en sus actividades a lo mejor cotidianas que le corresponden como ser humano. El verdadero pensamiento divergente que está en las personas que tienen una alta inteligencia, que está en las personas que mantienen y entienden, aplican un mapa mental, que está en las personas que tienen una visión holística, que está en las personas que tienen una alta intuición, le permiten desarrollar mejor ese pensamiento divergente. Porque tienen visión, porque tienen conocimiento cognitivo, han logrado un alto aprendizaje y han desarrollado una alta inteligencia. Eso permite que ese pensamiento divergente permita que tenga éxito en la vida, porque siempre va a enfrentar los retos y siempre está presto para dar respuesta a todos aquellos obstáculos que no le permiten avanzar. Cuando un ser humano, por ejemplo, se rinde, cuando un ser humano no avanza, cuando un ser humano es conformista, cuando un ser humano pierde el norte de las cosas, lógicamente se queda con ese pensamiento convergente. Un pensamiento convergente puede ser logró un título, hasta ahí nada más llegó.
logró tener éxito en cierta actividad, hasta ahí nada más llegó, no. El pensamiento divergente te permite llegar más allá de lo que tú has logrado. Ese pensamiento divergente de que tú puedes crecer también como individuo, como profesional, como gerente. Y por eso es que las organizaciones necesitan gerentes que tengan desarrollado un alto pensamiento divergente, gerente que enfrente los obstáculos, gerente que estén presto para enfrentar los cambios, gerentes que estén llamados a buscar solución o salida a los diferentes obstáculos que se presentan en el camino dentro y fuera de la organización. Por eso es que el gerente o el ser humano tiene que desarrollar ese pensamiento divergente que está en función de esa alta capacidad cognitiva que viene y sigue desarrollando. Mientras el ser humano no enfrente la realidad, mientras el ser humano es una persona que no tiene visión, que no mira hacia el futuro, que es una persona conformista, que es una persona que no quiere crecer porque no tiene desarrollado ese pensamiento divergente de ver las cosas y de enfrentar las cosas. El pensamiento divergente, cuando está desarrollado en el ser humano, es como el Internet. Va a llegar un momento que es tanto la potencia que tiene que va a permitir siempre dar respuesta, va a permitir siempre estar creciendo, va a permitir que siempre esté enfrentando los retos. Porque el pensamiento divergente no lo vas a conseguir en los libros, no lo vas a conseguir en que te pase un informe técnico. El pensamiento divergente es que tú tienes que darle respuesta a todas aquellas incertidumbres que están dentro de la organización y fuera de la organización. De manera que el pensamiento divergente es importante en todo ser humano, que lo tenga desarrollado, que él pueda lograr una alta capacidad, que él pueda entenderse en primer lugar como individuo y que él mismo tiene que autoanalizarse o aplicarse una matriz FODA, cuáles son sus oportunidades que le ofrece el entorno, cuáles son las debilidades que puede tener como ser humano, cuáles son las amenazas que se le puedan presentar y cuáles son esas fortalezas que pueda tener para lograr enfrentar aquellos retos que le brinda el entorno, que tiene que solventar. Por eso es que es importante que todo ser humano se aplique una matriz FODA, para que se haga un autoanálisis, para que él pueda entender cuáles son sus fallas, cuáles son sus debilidades, cómo él tiene que mejorar. Esto va a permitir que el pensamiento divergente lo haga más creativo, que desarrollando ese pensamiento divergente va a tener éxito tanto como individuo como gerente dentro de una organización. Repito, el pensamiento divergente, los gerentes no aprenden a aplicarlo en las organizaciones. Son técnicos, caen en un tecnicismo, caen en cosas que no quieren ellos participar, sino coordinar, dirigir, pero no caen en cómo ellos tienen que salir de ese pensamiento convergente, de que los demás hagan las cosas, que el subalterno es el que trabaja, que el subalterno es el que se compromete en lograr las metas. No, ese pensamiento convergente del gerente tiene que salir de él, tiene que quitarse ese saco de ese pensamiento convergente, tiene que colocarse el saco del pensamiento divergente como ser humano. Que en primer lugar, repito, está la intuición como gerente, como individuo, de entender ese pensamiento divergente que se hace logra una mayor efectividad cuando hay una mejor comunicación, cuando se conoce el entorno, cuando se conocen los clientes, cuando se conoce qué requiere la sociedad, cuando se conoce quiénes son nuestros competidores, cuando eso permite, cuando el gerente tiene desarrollado ese pensamiento divergente, eso le da una mayor fortaleza.
Eso permite que tenga más seguridad en su participación, en su comunicación, tanto interna como externamente. Lo más importante entre una organización es que los gerentes desarrollen su pensamiento divergente, que aprendan que las decisiones no son expuestas al fracaso, que las decisiones son para que las organizaciones puedan marchar como debe ser, para que las organizaciones se casen con el cambio con lo que requiere la sociedad. De manera que el pensamiento divergente es muy importante, es fundamental que sea tomado en cuenta. Hay que pensar que el pensamiento divergente, repito, viene siendo aquel proceso o método de pensamiento que el cerebro utiliza para generar ideas creativas. Es decir, que el pensamiento divergente es que el ser humano sea más creativo, que el ser humano sea invente lo que tenga que inventar con lógica, que el ser humano no se va a lo teórico, a lo filosófico, sino actúa de acuerdo a su capacidad, de acuerdo a su intuición. Pero lo más importante es que todos tenemos que manejar un pensamiento divergente, no rendirnos como seres humanos. Como dice en el lenguaje coloquial, no tirar la toalla. Hay que participar, hay que enfrentar los retos que se te presentan como ser humano y que se presenta dentro de la organización. El éxito de las organizaciones depende de ese pensamiento divergente que tienen claro los gerentes. No se quieren entre las organizaciones gerentes que no piensen, gerentes que no entiendan el verdadero compromiso de la organización, gerentes que no se adaptan a los cambios, no son gerentes que todavía mantienen un pensamiento convergente. Es la facilidad cuando uno observa a un gerente en una oficina que no está en contacto con el entorno interno, es un gerente que todavía está incrustado en el pensamiento convergente. Es viendo las cosas desde un punto de vista técnico y no piensa de una manera integradora de cómo debe ser la organización, cómo debe marchar la organización. De manera que el pensamiento divergente es importante que lo desarrolle en primer lugar el individuo como tal, que aprenda a tener un mayor conocimiento cognitivo, que aprenda a entender que su conducta como individuo es adaptativa a lo que requiere tanto el entorno interno como externo. Eso permite que esa conducta logre un mayor conocimiento cognitivo, que tenga una mayor inteligencia, que vea de una manera la organización como un mapa mental, cómo funciona tanto interno como externamente, que tenga esa intuición y que mantenga una visión holística. Esos son los medios más importantes para que el gerente pueda manejar lo que se llama un pensamiento divergente. Mientras las organizaciones no salgan de ese pensamiento convergente, no va a permitir que las organizaciones sean más dinámicas, que las organizaciones sean más eficientes, que las organizaciones puedan lograr, como debe ser y en el tiempo establecido, los objetivos y metas, que las organizaciones como tal, la alta gerencia puede entender que si ellos desarrollan un pensamiento divergente, van a tener una mayor visión hacia dónde va la organización, van a entender el comportamiento de la organización, van a entender en verdad ese pensamiento estratégico de la organización. Cuando la alta gerencia, cada gerente desarrolla ese pensamiento divergente, no tiene, no tiene un solo modelo de la organización, sino que puede adaptar modelos de acuerdo a las circunstancias que se presentan en el momento para que las organizaciones sean más eficientes, sean más efectivas. De manera que si en verdad los gerentes están llamados a que se analice cómo es su pensamiento, ¿es divergente
o es convergente? ¿Cómo ellos actúan dentro de la organización? ¿Son ellos que actúan conjuntamente con su personal? ¿Son ellos que piensan y han entendido el norte o la visión de la organización? Eso lo da esas reflexiones cuando los gerentes desarrollan un verdadero pensamiento divergente en lograr el éxito para la organización. Por eso es que las organizaciones muchas veces están como paralizadas, no se ve el dinamismo, porque si los gerentes no son divergentes, si los gerentes no se adaptan al dinamismo que requiere la organización, porque recuerden que las organizaciones son competitivas, lógicamente que esto va a traer como consecuencia que dichas organizaciones no tengan éxito. Necesitamos que la alta gerencia, todos ellos tengan desarrollado un pensamiento divergente para entender mejor la organización. Que la gerencia media pueda desarrollar ese pensamiento divergente para que sus planes funcionales se puedan lograr en el tiempo establecido. Que los gerentes operativos desarrollen su pensamiento divergente para que el presupuesto, para que los proyectos se puedan ser seleccionados de acuerdo a lo que requiere dar respuesta a la organización. Todos tienen que manejar un pensamiento divergente, no solamente los gerentes, sino todo el personal de una organización, que aprendan a desarrollar ese pensamiento divergente, que no pierdan, cuando un subalterno pierde la motivación, pierde el deseo de participación, no, primero porque no está casado con la organización y segundo porque ha perdido ese pensamiento divergente que no lo hace pensar que si él está en una organización, esa organización tiene futuro, no solamente para la misma organización, valga la redundancia, sino tiene futuro para la región, para el país y para ellos mismos, porque cada uno de ellos, de acuerdo a su ubicación, a su producción, va a dejar un beneficio social. De manera que el pensamiento divergente es importante en todo ser humano, en todo gerente, para que la organización pueda dar respuesta a lo que requiere la sociedad en un momento determinado. En sí, repito, pensamiento divergente es fundamental. Es importante que todo ser humano entienda que tiene que desarrollarlo para el éxito del mismo y para el éxito de la organización. Si todo ser humano desarrolla ese pensamiento divergente, las cosas cambian en cualquier región, en cualquier país. Espero que estos tips sean de importancia y de reflexión de cómo incide el pensamiento divergente en nuestra vida y cómo incide el pensamiento convergente también en nuestra vida y a los gerentes en cualquier organización. Muy buenas tardes.